Saludos cordiales desde Venezuela para Cuba. Los amigos de la Universidad José Martí de Latinoamérica. Me encuentro en el marco del postdoctorado en línea titulado Las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones, especialmente en un módulo de una gran valía intelectual, de un gran sentir y de un gran compromiso ético, titulado La ecosofía, cultura, transdisciplinaridad y sus mediaciones. Por lo tanto, intento estar a la altura del compromiso que se requiere. Muchas gracias, doctor Rigoberto, por sus excelentes asignaciones y lecturas que de allí devienen en un religar importante de nuestro espíritu, de nuestro sentir, de nuestro pensar. La asignación número 3 se titula La ecología política del siglo XXI, porque allí usted nos solicita que reflexionemos sobre tal categoría y tal temática que tiene muchísimos estudios, grandes resultados, y ir a ello es trasladarse a una cantidad de autores, pero también a los pioneros de la ecología política del siglo XX. Por ello me he paseado por estos rizomas que, como les he venido diciendo, son entramados que no se separan del texto y que solo se presentan en títulos para una didáctica más especial en tanto la comprensión de lo que se va haciendo. Entonces parto con algunos inicios y pioneros de la ecología política con Eric Ward, y de allí voy recorriendo otros autores y otros aportes hasta llegar a algunas críticas en la ecología política. Por supuesto, paso por investigadores como Enrique Lex en México, con la ecología política en Latinoamérica. Entre los pioneros de la ecología política, como Eric Ward, se encuentran textos especializados que retoman la utilización de la expresión ecología política a un escrito del antropólogo Eric Ward, humanista y científico social del siglo XX, publicado en 1973. La antropología y la arqueología asociadas a la ecología humana, que estudia las estrategias adaptativas de los humanos frente a los diferentes ecosistemas, tuvieron entonces una importante influencia en esa formación, pero su enfoque era muy ecológico y según poco. Pero en su libro más famoso que tiene Eric Ward, que se llama Europa y la gente sin historia, allí esa auténtica joya para cualquier persona, es importante leerlo y revisarlo, ¿no? En que esas luchas, por ejemplo, campesinas del siglo XX que llevó Eric Ward en 1973, es otro texto sumamente importante. Hay estudios de enorme interés para conocer los verdaderos protagonistas y las verdaderas causas de las revoluciones que transforman parte de nuestra historia. Recomiendo entonces ir a todas estas lecturas para una comprensión cabal de los hechos. Entre las obras legadas de Eric Ward, por nombrar algunas, están acá las que les manifiesto: las luchas campesinas, la antropología y todas ellas, pero bien valdría la pena revisar por lo menos estas 4. Entre los inicios y pioneros de la ecología política y aportes, nos conseguimos con Pierre Brand y Harold Brown en 1987, quien definen en su famoso libro de la degradación de la sociedad a la ecología política, la definen como un marco teórico que une las dimensiones ecológicas con la economía política entendido en sentido amplio. Entiendo que todos estos autores ya avisoraban
la profunda crisis y lo escueto de la economía que llevaba a la destrucción medioambiental, y entonces ellos querían darle un sentido ecológico a la propia economía ya caducada, que ya venía avisorando las crisis de la destrucción del medio ambiente. Entre otros pioneros de la ecología política conseguimos a Raymond Bryan, que la contextualiza como una orientación teórica que representa un esfuerzo por desarrollar la comprensión integral de cómo las fuerzas ambientales y políticas interactúan para producir un cambio social y ambiental. En esa ecología política, que se ha descrito como la economía política y naturaleza en un análisis sociopolítico, Newman, Robin y otros autores tienen grandes aportes. Como les dije, hay una vasta obra de lo que se denomina la ecología política y sus aportes. En estos inicios conseguimos a Nathan Nygren, gran estudioso y pionero de la ecología política por sus intereses diversos y sus caracteres transdisciplinarios de la ecología política, donde él afirma que no es una teoría unificada, sino un marco teórico multidimensional y heterogéneo, que ha recibido influencias de la antropología con estos autores, pero también de la geografía, de la sociología y de las ciencias ambientales. De allí esa esencia transdisciplinaria de la ecología política. Es que hay un aspecto importante derivado de la diversidad de la ecología política, y es que no existe un solo maestro, ¿no?, sino que existe una convergencia de especialistas, ¿no? Y afirman entonces que los argumentos teóricos y las herramientas metodológicas características de la ecología política se han ido desarrollando a través de una interacción y discusión excepcionalmente rica entre los investigadores y activistas del norte y del sur. Esto me parece sumamente importante porque ha llevado a la unión de estos investigadores del norte y del sur, en tanto todos reconocen como valía la ecología política como posible rescate y estudios de lo social y lo ambiental que la economía tradicional había dejado atrás. En tanto la ecología política y el siglo XXI de Jack Robin, hay dos imperativos para la ecología política del siglo XXI, que es aprender en su especificidad la gran mutación que significa el nacimiento de la era de la información, que se desarrolla en paralelo en una era energética desde lo neolítico y ha dirigido la transformación de la materia para las invenciones y las acciones de los humanos, que no siempre, y sabemos que la crisis de la humanidad es una crisis, exactamente la crisis de la Tierra es la crisis de la humanidad. Por eso la ecología política, según Jack Robin, asume una segunda necesidad, que es elaborar propuestas concretas para instaurar una ciudadanía y una democracia, una ética planetaria. Esta actitud exige aportar respuestas a dos cuestiones centrales. Por un lado, pregunta ya Robin, ¿cuáles son las condiciones necesarias de funcionamiento de las sociedades que permitan el completo desarrollo de las personas que le componen? ¿Cuáles son las condiciones de los funcionamientos personales que permitan la emergencia de sociedades más humanas? Desde luego es una gran interpelación a la sociedad y por ende a los que no las conformamos para poder vivir en un mundo más humano. En esa ecología política del siglo XXI de Jack Robinson nos va a interpelar sobre una ecología política adaptada al mundo actual, que tiene que estar asociada a la democracia, afirma Jack Robinson. Pero esa democracia debe ser a la vez representativa y participativa para que hoy sea creíble, y debe situarse en un nivel planetario y progresar al mismo tiempo en niveles locales y la proximidad. Vean cómo las ideas morinianas se van impregnando, y estas impregnan a las ideas de eticidad y espiritualidad con Morán. Porque afirma ya Robin que hacer la política de otra manera es abandonar los comportamientos de dominación y jerarquía, porque no olvidemos
que han existido grandes tentativas de transformación social, pero que se han desbordado en monstruosidades en la acción. Y esa ecología política quiere entonces favorecer las transformaciones personales, educando a cada uno en la autonomía y en la complejidad. Pues como lo subraya Morán y nos interpela Morán, ¿cómo podemos soñar con mejorar de forma duradera las relaciones a nivel planetario si no somos capaces de transformar nuestras relaciones individuales y por lo tanto de transformarnos nosotros mismos? En los estudios de interés que hay en la ecología política nos conseguimos grandes temáticas y líneas de investigación que se están aprovechando muy importantemente en el norte y en el sur. Por ejemplo, los mecanismos de manejo de los recursos naturales, cómo se negocian las políticas ambientales y las diferentes visiones del medio ambiente, cómo las estructuras institucionales se vinculan con la agencia natural y humana de las arenas socioambientales y políticas, las estructuras institucionales y los mecanismos de poderes involucrados en el control de los recursos, es otros estudios de interés. Los vínculos entre naturaleza y sociedad en un ámbito urbano. Debemos entender que la naturaleza per se, como existe y como está creada, creación divina, ella está profundamente humanizada y para alimentarnos y acogernos. Que la humanización la requiere verdaderamente el hombre para entender que la naturaleza no le pertenece, sino que pertenecemos a esa gran casa llamada tierra que nos acoge y que debemos respetar como propia, como nuestra, pero como nuestra no para destruirla, sino como nuestra para hacernos seguir trascendiendo y vivir como parte, como un brazo, como una mano, como un cerebro, como esa sangre que corre por nuestras venas. Así debemos entender a toda la naturaleza. Y entre esos estudios de interés de la ecología política hay retos importantes y hay cantidades de textos que se han escrito al respecto. Por ejemplo, entre esos retos, integrar los aspectos ecológicos, sociales, culturales, económicos y políticos en las transformaciones ambientales de manera fresca e innovadora, tanto teórica como metodológicamente. Todo esto es del texto La naturaleza en contexto hacia una ecología política mexicana. También analizar los vínculos entre los actores y las políticas y los procesos a gran escala. Pero también un reto es desarrollar nuevas posturas teóricas y metodológicas para entender los mecanismos complejos de la gobernanza ambiental en las redes de producción, comercio y consumo. Y un gran estudioso de la ecología política en Latinoamérica, especialmente en México, es Enrique Leix. Y entonces él habla de la ecología política como un campo en construcción, porque refiere a una construcción de un nuevo territorio de pensamiento crítico y de acción política. Esa ecología política en germen abre una pregunta sobre la mutación más reciente de la condición existencial del hombre, sí, porque es que esta ecología política, según Enrique Leix, va a integrar la condición del ser en el vacío de sentido y falta de referente generada por el dominio de lo virtual sobre lo real y lo simbólico. Esa ecología política construye un campo de estudio, de acción en el encuentro y a contracorriente de diversas disciplinas y pensamientos que todavía tienden en el proyecto posmodernista y modernista a querer marcar la pauta como destrucción de nuestro medio ambiente. Qué triste. Y sigue Enrique Leix hablando de que la ecología política es un campo que aún no adquiere nombre propio, porque en ella se designan préstamos metafóricos de conceptos y términos provenientes de otra disciplina. Es la profunda transdisciplinaridad de la ecología política de la cual le venía hablando, que no hay un maestro sino maestros. Es porque él habla de que hay estrategias de apropiación de recursos ecológicos y de bienes naturales y de servicios ambientales, porque habla
Enrique Lech, de una ecología política que busca una identidad teórica y política en un mundo en mutación, en el que las concepciones y conceptos que hasta ahora se orientaron a una inteligibilidad del mundo y a una acción práctica parecen desvanecerse en el campo de un lenguaje significativo. Es que se refiere a que la crisis continúa. Y hay una ecología política en Latinoamérica que está latente y hay muchos estudios al respecto de otros autores. Hay una ecología política latinoamericana que busca constituirse en una perspectiva irreconocida y legítima en la medida que se vaya consolidando un espacio público referente a relaciones de poder asociadas al uso y al control de bienes y servicios ambientales en el continente, porque esto lo recobra de la Cuadra y Evenia, y es que esto es lo que le he venido diciendo: el hombre cree que la naturaleza le pertenece, se adueña como bien de ella y la destruye y la quiere amoldar a su forma. Y aquí hay muchas sátiras en Venezuela para hablar de ello. Cuando cortamos un árbol decimos: ¿por qué no nos cortamos nuestras imperfecciones? ¿Por qué no nos cortamos nuestra grasa en el abdomen? ¿Por qué no nos cortamos nuestras carencias en nuestro cuerpo físico? Y allí tal vez retomemos que la naturaleza no nos pertenece como esencia para destruirla, sino que ella nos acoge como una gran casa magnífica y perfecta, a la cual Dios crea primero antes de crear al hombre y a la mujer. En los 7 días de creación en el Génesis, así es manifestado y así ha ocurrido. Entre las críticas en la ecología política, bueno, la perspectiva del pensamiento complejo de la que participa la ecología compleja propone que la ecología política es un anacronismo. Integrar la ecología espiritual, por eso yo pienso que la ecología política debe ir a una profunda ecosofía, porque lo espiritual, lo social y lo ambiental no se separan, porque hay que revisar la complejidad de la ecología política, religando el pensamiento de sus intelectuales, de los estudiantes, de los docentes, de su praxis. Y en las referencias, todos los autores citados, que no son pocos, son muchísimos, y un autor llevaba a otro, incluyendo desde luego todo lo recomendado por el doctor Rigoberto. Y allí tenemos mucho que decir al respecto de seguir estudiando toda esta gran temática a la cual nos ha dado la oportunidad nuestro mentor, y siempre regresando a la belleza de nuestra naturaleza, la belleza que nos elogia y que nos dignifica en tanto naturaleza y Dios impregnada, como en Emerson nos recuerda de qué estamos hechos, de naturaleza, de Dios, de la divinidad de nuestra creación. Por ello, a todas las personas de bien, a todas las personas que entienden que vinieron a servir y que tienen a Jesucristo en su corazón, a todos ellos mi respeto, a todos ustedes y a toda la tierra entera mi respeto, mi cariño y mi amor para todos ustedes. Y a ti, Jesucristo, mi Salvador, nuestro Salvador, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchas gracias a todos ustedes y seguimos en la batalla de las ideas, seguimos en el postdoctorado de la Universidad José Martí de Latinoamérica. Muchas gracias.